Bueno, arrancábamos hoy contando también algunas cuestiones de lo que fue la repercusión anoche de la cadena nacional del presidente de la Nación, Javier Milei, anunciando y planteando lo que va a ser el presupuesto 2026. Algo que tradicionalmente no tenía demasiados adelantos, sino que se presentaba formalmente en el Congreso de la Nación y que hoy fue protagonista de la cadena nacional de anoche. Bueno, de hecho es la primera vez que un presupuesto se presenta en la modalidad que se hizo ayer, que se grabe un video a las 5 de la tarde, que en definitiva se difunda por cadena nacional a partir de las 21. Esperábamos un mensaje mucho más cercano al promedio de las cadenas que hace el presidente de la Nación, que no es de los presidentes que más ha utilizado esta herramienta, pero en realidad fue un cuarto de hora. Un cuarto de hora no se lo vio como en otras oportunidades junto a sus ministros, moderado, sereno. Hay palabras que ya no se advierten en el discurso del presidente. De hecho, después de las últimas elecciones y de la derrota que claramente el presidente salió a aceptar, entendió que hay cosas que no pueden volver a suceder. Bueno, la cadena de ayer en realidad tuvo un objetivo, tuvo un único anuncio. Sí. Como anuncio tuvo uno solo en referencia al presupuesto y que tiene que ver con aquellos sectores a los cuales el presupuesto iría de alguna forma, yo no sé si decir beneficiar, porque no me parece la palabra más atinada, beneficiar. Estamos hablando de educación, estamos hablando de los jubilados, estamos hablando de discapacidad y estamos hablando de salud. Son los 4 rubros a los cuales el presidente de alguna forma anunció que van a tener un incremento por encima de lo que va a ser la inflación estipulada para el 2026. Todos rubros que, según expresó el mismo Milei anoche, ocupan el 85% del presupuesto total del año que viene, y por eso también hizo referencia a que es un presupuesto que muestra que el gobierno nacional está interesado en el capital humano. Sí, capital fue la palabra que utilizó, capital humano. Exactamente. Donde incluso hay referencias, después lo podemos contar también, a esta cuestión de lo peor ya pasó. Sí. Y también haciendo referencia al gran esfuerzo que están haciendo los argentinos para poder seguir en este modelo que fue ratificado absolutamente anoche en cuanto a un déficit fiscal cero y al recorte total de los gastos del Estado. No, y donde además también subrayó esta cuestión de que probablemente haya muchas personas a las cuales todavía el éxito de la gestión de gobierno no los haya alcanzado. Vamos a ver esta primera parte de la cadena donde ocurre básicamente el único anuncio que hizo el presidente en la jornada de ayer. Este presupuesto le asigna 4.8 billones de pesos a las universidades nacionales. Aumenta el gasto en jubilaciones un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación. El gasto en educación también aumenta un 8% por encima de la inflación. Por otro lado, habiendo realizado las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación del 2026. En definitiva, si el presupuesto es el plan de gobierno y el 85% de este presupuesto será destinado a educación, salud y jubilaciones, eso quiere decir que la prioridad de este gobierno, tal como siempre dijimos, es el capital humano. Bueno, está ahí la palabra de Milei en este segmento que recortábamos para intentar entender un poco también todo lo relacionado con este contenido que se quiso transmitir a la gente, porque este es el mensaje a la gente, ese es el mensaje que se manda a los mercados, es el mensaje público de un presupuesto que va a marcar el rumbo no solo económico, sino obviamente también político el año que viene. Hay un mensaje a los gobernadores también, donde en algún momento de la cadena llama a los gobernadores que pelean por el bien común del país. Ahora vamos a repasar en definitiva este direccionamiento de lo que fue la cadena nacional de ayer, con estos porcentuales fijos, 5% a jubilaciones. Este porcentaje es por encima de la inflación. La inflación que prevé el gobierno para el próximo año es de un 10% anual. Entonces dice que por encima de ese 10%, jubilaciones tendrá destinado un 5%, salud un 17%, educación un 8% y discapacidad un 5%. Insisto con esta cuestión de por encima de lo que está estipulado con respecto a la inflación que se prevé para el próximo año. Ahora, mensaje directo todo esto que desglosa Milei
las protestas y reclamos que se están haciendo desde sectores. Arrancamos contando, por ejemplo, el tema de las universidades, el tema de discapacidad, el tema salud con el Garrahan y otras cuestiones, y obviamente jubilaciones, que es el reclamo eterno de todas las gestiones. Me parece que es una situación súper compleja a la que Milei le está respondiendo también en esta cadena nacional. ¿Sabés a qué da la sensación también que está respondiendo en este caso el presidente de la Nación? A sus propios vetos, porque son absolutamente los vetos que ha llevado adelante durante este año y que en definitiva son por los cuales la gente sale a reclamar. El mensaje pareciera a toda esa masa, a toda esa parte del país que hoy se ve claramente en un momento de muchas dificultades, justamente por los vetos que además ya fueron aprobados en el Congreso de la Nación. De hecho, mañana vamos a tener un día muy importante con respecto a esta cuestión. Bueno, en otra parte también de su alocución hablaba acerca de las fórmulas que se han implementado a lo largo de la historia argentina en nuestro país, fórmulas que fracasaron absolutamente todas. Dijo, la única es la del déficit fiscal cero, es el único camino a seguir. Incluso habló hasta que en un momento la paradoja de la República Argentina, fuimos para atrás nosotros en materia económica, según el presidente de la Nación, dice, éramos un país desarrollado y pasamos a ser, somos el único que se convirtió en desarrollado, subdesarrollado. Sí, y que no ha crecido en los últimos 15 años. Y no solo eso, sino que además el presidente dice que continuando por este sendero, por este camino al cual catalogó como exitoso, en 30 años podríamos estar en el top 3 de los países más importantes del mundo. El orden fiscal y el superávit son la diferencia entre poder soñar con un futuro mejor o vivir encerrados en un tormentoso y decadente presente. Y si al equilibrio fiscal le sumamos las reformas que queremos llevar adelante, podríamos estar hablando de un crecimiento del 7 u 8% anual de manera sostenida. Para que se den una idea, crecer a esas tasas implicaría que en 10 años nos pareceríamos a países de altos ingresos. En 20 años estaríamos entre los países más ricos del mundo y en 30 años estaríamos en el podio de las potencias mundiales. Pero eso no sucedería por arte de magia, ni existe una fórmula mágica para que todo ese progreso se materialice hoy. Necesita de tiempo para que el trabajo pueda adquirir cada vez mayor valor. Porque como ya hemos dicho en alguna ocasión, Roma no se construyó en un día. Estoy seguro que trabajando codo a codo con los gobernadores, diputados y senadores que quieren una Argentina distinta, vamos a lograrlo. Bueno, algo había adelantado también el jefe de gabinete, ¿te acordás? Creo que ayer o antes de ayer había hablado de los gobernadores que comparten el espíritu de este gobierno nacional. Claro mensaje a esta nueva liga de gobernadores que hoy presentan un frente opositor también al gobierno nacional con estas ideas que se motorizan desde el mal llamado interior. Sí, el reclamo de federalismo que están haciendo varios de los gobernadores, entre esos Maximiliano Puyaro, y que en definitiva de alguna forma el presidente de la Nación, inclusive a través de cadena nacional, hace una especie de llamado. Ayer en la previa, en este mismo espacio, estuvimos charlando, anunciando la cadena, no anunciándola, sino contando qué iba a ocurrir, y dijimos, ¿cuál será la palabra que el presidente más puede llegar a utilizar desde que empieza hasta que termine la cadena? Sacando no hay más plata. Sacando, sí, no, eso ya no se usa. Eso ya no se usa. Ya no lo usa más. No, eso ya no lo usa más. Hicimos referencia... remeras con no hay plata. Sí, cuando recién llegaba la gestión de gobierno. Hicimos referencia a una palabra que creo en el clip que vamos a ver ahora va a quedar bastante claro. El presupuesto sostiene, al igual que el presupuesto enviado el año pasado, el equilibrio fiscal. Que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal. Si respetamos el equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro plan de gobierno. Entendemos que el equilibrio fiscal parezca un mero capricho. Cuando yo digo que el rumbo está fijado en piedra y que el equilibrio fiscal no se negocia, no hay otro camino que el de equilibrio fiscal. Tenemos que entender de una vez y para siempre que hay una relación directa entre el orden fiscal. No es a través del déficit fiscal que atenderemos la necesidad de los más vulnerables. El camino del déficit fiscal financiado con emisión ya se probó. El camino del déficit fiscal financiado con deuda ya se probó. Aún siendo uno de los 5 países en el mundo que tienen equilibrio fiscal, intentando aplicar esta supuesta receta mágica inventada por John Maynard Keynes del déficit fiscal, emisión monetaria, regulación y control. La última vez que Argentina tuvo superávit fiscal sin estar en default fue hace más de 120 años. Este proyecto se ciña a una regla fiscal inquebrantable. Argentina se encuentra con superávit fiscal o en el peor de los casos en equilibrio fiscal. Tal nuestro compromiso con el camino del equilibrio fiscal también presenta una regla de estabilidad fiscal. Se deberán ajustar partidas para mantener el equilibrio fiscal, pero que debe ser atendida con un férreo compromiso con el equilibrio fiscal. Insistiremos en restituir la tan bastardeada presunción de inocencia fiscal.
Y por eso es importante que los argentinos entiendan cómo es un país con equilibrio fiscal. Solo por haber alcanzado el equilibrio fiscal y por mantenerlo a lo largo del tiempo, el orden fiscal y el superávit son la diferencia entre poder soñar con un futuro mejor y si el equilibrio fiscal le sumamos las reformas que queremos llevar adelante, si decidimos abandonar este círculo virtuoso del equilibrio fiscal y el crecimiento económico, reduciendo el riesgo país en base al equilibrio fiscal, se torpedea el equilibrio fiscal haciendo subir el riesgo país. Bueno, fiscal, claramente lo aceleramos porque fueron muchas. Hoy cuando empezamos a hacer el trabajo, 29 veces. Bueno, desde equilibrio fiscal a superávit y déficit, digamos, va todo relacionado en torno a lo mismo, pero es el argumento por el cual uno después escucha las explicaciones de por qué se toman decisiones, ¿no? Exactamente, las tres variables, entonces, equilibrio, déficit y orden fiscal, 29 veces repetidas en este discurso donde sí se obviaron otras frases. Bueno, estas ya salieron del glosario, que antes eran muy usadas, ¿no? Mandriles, casta, kirchnerismo, Cuca. No nombró la palabra seguridad en toda la cadena. Trabajadores tampoco, no habló de igualdad, es decir, no habló de derechos el presidente de la Nación. Y Zurdos, que obviamente tampoco hace ya más referencia a... Es un glosario que antes el presidente utilizaba mucho y que, bueno, claramente después de los últimos resultados y demás, de manera inmediata da la sensación de que salieron de esos Word que escriben para después dar los discursos, ¿no? Palabras que obviamente, insistimos, fueron absolutamente medidas, teniendo en cuenta lo que podía llegar a generar cada frase, cada oración, cada cosa que se dijera en los mercados en la jornada de hoy. Y obviamente también con la clara intención de bajar la vehemencia que habitualmente caracteriza los discursos del presidente de la Nación, Javier Milei, en un contexto absolutamente difícil hoy para remontar lo que fueron las elecciones en provincia de Buenos Aires y algunos panoramas y situaciones que no les son tan favorables al Ejecutivo Central. De esto después también lo vamos a escuchar a hablar al gobernador de la provincia, Maximiliano Puyaro, que obviamente hizo referencia como protagonista un poco de este análisis post-discurso y post-cadena electoral.